En el siguiente video vamos a atacar el tema del producto vectorial o el producto cruz. El producto vectorial o producto cruz se define de la siguiente manera. Es un producto entre un vector A y otro vector B, cuyo resultado es un vector C, el cual es diferente al vector A y al vector B. Por eso, como el resultado es una cantidad vectorial, recibe el nombre de producto vectorial. Pero este vector C que obtenemos no es cualquier vector, es un vector que es perpendicular al plano formado por los vectores A y B. Es decir, que este vector C sería perpendicular tanto al vector A como al vector B. Es decir, es perpendicular a ambos de manera simultánea. Y su representación o notación es mediante una cruz, en este caso una X. Por eso recibe el nombre del producto cruz. Entonces hay que tener cuidado con la notación, se debe ser exigente con este tipo de representación para el producto cruz, dado que hay otros productos vectoriales. Entonces, para que sea una buena diferenciación entre los productos que hay entre vectores. Ahora, la notación de la operación sería la siguiente. El vector A cruz el vector B es igual al vector C. ¿Listo? Sería la notación de la operación del producto vectorial. Miremos cómo se podría calcular la magnitud de ese producto cruz. Entonces, si nosotros queremos calcularle la magnitud a la operación del producto cruz, es lo mismo que hacer lo siguiente, que sacarle la magnitud al primer vector, en este caso al vector A, y multiplicar esa magnitud por la magnitud del segundo vector, en este caso el vector B, y multiplicar esa operación por el seno de teta, donde en este caso teta vendría siendo el ángulo entre el vector A y el vector B, tal que ese ángulo teta, como es el ángulo entre los vectores, cumple que su valor está entre 0 y 180 grados. Puede tomar cualquier valor dentro de este rango. Miremos gráficamente la representación de esta operación vectorial. Nos dice lo siguiente, que si yo tengo un vector A y un vector B, los cuales están unidos en su vértice, en su cola, el ángulo entre ellos va a ser el ángulo teta, que es el ángulo de la formulita de la magnitud. Y al operar vectorialmente esos dos vectores, obtenemos un nuevo vector que sería el vector verde, que sería en nuestro caso el vector C, que es el resultado de multiplicar mediante el producto cruz el vector A y el vector B. Observemos que ese vector C es perpendicular tanto a como al vector B. ¿Listo? Entonces obtenemos un nuevo vector perpendicular a estos dos vectores. Miremos ahora lo siguiente, el sentido de ese vector que obtenemos al hacer el producto vectorial. El sentido de los vectores, del vector que se obtiene de ese producto vectorial, se puede determinar bajo la regla de la mano derecha. ¿Qué nos dice la regla de la mano derecha? Que vamos a tener formando el vector A y el vector B un plano, en este caso ese plano, nos va a generar que al hacer el producto cruz A cruz B nos genera un vector perpendicular, en este caso en esta imagen el vector rojo, el cual es perpendicular a ese plano, tanto a A como a B. La regla de la mano derecha nos dice lo siguiente, que ubiquemos el dedo índice en la dirección del primer vector, en este caso el vector A, y el dedo corazón, en este caso indicando el segundo vector, que sería el vector B, de esta manera. De esta manera, si ubicamos los vectores en este orden, nos vamos a dar cuenta que el pulgar nos va a determinar el sentido en el cual apuntaría el vector C. ¿Listo? Entonces, si nosotros giramos la mano, cambiamos el orden de los vectores, la dirección, el sentido, es decir, el sentido del pulgar, se va a invertir o va a cambiar. Entonces hay que seguir esa regla de la mano derecha para determinar el sentido del vector C, que es el que se obtiene de operar vectorialmente el vector A y el vector B. Otra manera de verlo es de la siguiente manera. Si nosotros extendemos nuestra mano, es decir, la abrimos, la mano abierta nos indicaría la dirección del primer vector, el vector A, y cuando la cerramos, la debemos cerrar en dirección hacia el vector B, como se muestra acá. Al abrir y cerrar la mano hacia el vector B, nos indica que el pulgar nos está determinando la dirección de este vector C, que es el vector producto cruz. Para la dirección del producto vectorial es la siguiente. Entonces, siempre va a ser perpendicular al vector A y el vector B. No importa si rotamos el plano, siempre el vector C va a ser perpendicular a ese plano.
¿listo? De esa manera, siempre es perpendicular a ambos vectores. Miremos ahora, a partir de la definición del producto, de la magnitud del producto cruz o producto vectorial, miremos sus propiedades. La primera propiedad es que el producto cruz es anticonmutativo. ¿Qué nos dice esta propiedad? Que si nosotros multiplicamos vectorialmente el vector A cruz el vector B, el resultado es diferente a multiplicar el vector B cruz A. Es decir, aquí es importante tener cuidado con el orden de los vectores. ¿Cuál escribimos primero y cuál de segundo? ¿Cómo se ve esto gráficamente? De la siguiente manera. Si nosotros hacemos la operación A cruz B, en este caso, los vectores o el vector que vamos a obtener es un vector perpendicular a ambos, pero en este caso el sentido iría hacia arriba, sería este vector azul, que nos daría la operación A cruz B. Pero si yo ahora hago el producto cruz de B cruz A, el sentido se va a invertir y vamos a obtener ahora el vector verde brillante, que esa sería la operación del vector B cruz A, que en otras palabras sería el opuesto al vector A cruz B. Observen que el sentido se invierte si yo invierto el orden de los vectores. De ahí que sea anticonmutativo. La otra propiedad que es muy importante y se utiliza bastante es el famoso paralelismo. ¿Qué nos dice esta propiedad? Que dos vectores son paralelos si el ángulo θ entre ellos es un ángulo entre 0 y 180 grados. Es decir, tendrían en este caso la misma inclinación en la misma dirección. Por lo cual se va a cumplir lo siguiente, que el producto cruz o vectorial entre estos dos vectores me va a originar que se cancelen, es decir, nos da 0. Si el producto cruz entre dos vectores es 0 y ninguno de los vectores, ni el vector B ni el vector A, son 0, es decir, son diferentes de 0, vamos a encontrar que el vector A es paralelo al vector B. ¿Listo? Eso lo vemos acá en la definición. Nosotros sabemos que seno de 0 grados y seno de 180 grados da como resultado 0. Entonces, si tengo dos vectores en la misma dirección, estos vectores son paralelos y por ende su producto cruz o vectorial sería 0. Veamos el siguiente escenario basándonos en los vectores unitarios dirección para interpretar una de sus propiedades de producto cruz. Si nosotros hacemos el producto cruz entre el vector y el mismo vector y, vamos a darnos cuenta que la dirección, el ángulo entre ese mismo vector va a ser 0 y seno de 0 nos daría 0. Por eso el producto cruz de los vectores en la misma dirección, es decir, I cruz I, J cruz J y K cruz K, nos van a dar 0. Entonces, en este caso, los términos matemáticamente en la misma dirección se nos van a eliminar. ¿Listo? Esa sería una de las propiedades. Miremos ahora qué pasa con los productos cruzados. Es decir, si yo ahora multiplico el término I cruz J, en este caso el resultado va a ser K. Es decir, voy a obtener un vector perpendicular tanto a I como a J. Recordemos que si yo tengo el plano IJ, que sería el plano XY, la dirección perpendicular a ese plano va a ser el eje Z. Recuerden que los ángulos entre los ejes son ángulos de 90 grados. En este caso tendríamos el vector K. Una estrategia para recordar qué vector unitario obtenemos es la siguiente. Igual recuerden que el producto cruz nos daría una cantidad vectorial, por eso obtenemos el vector unitario K. Si yo hago el producto cruz I cruz J, voy a obtener en este caso el vector que le sigue, que en este caso sería el vector K. Es decir, se va a mantener este orden cíclico. Si yo ahora hago el producto de J cruz K, entonces me ubico en J, hago el producto con K, voy a obtener el vector I. Entonces ahí obtendríamos el vector I. Si hacemos ahora el producto K cruz I, es decir, nos ubicamos en K, multiplicamos con I, obtenemos el vector que le sigue, en este caso el vector J. Observen que se debe mantener este orden cíclico. Y de esta manera obtenemos la otra propiedad de los vectores del producto cruz o producto vectorial. Otra propiedad va a ser el ángulo entre los dos vectores. Entonces ese ángulo, si partimos de la definición de la magnitud del producto vectorial, en este caso la idea es despejar θ. Al despejar θ de esta formulita obtenemos lo siguiente, que θ es igual a seno a la menos 1 de la magnitud del vector. Observemos que la magnitud del vector A y el vector B están multiplicando al seno,
pasarían a dividir la magnitud del producto vectorial, y para despejar teta, pues aplicamos la operación inversa del seno, que en este caso sería seno a la menos 1. Y de esta manera hemos obtenido el ángulo entre dos vectores a partir de la definición del producto cruz o producto vectorial. Finalmente, la última propiedad que vamos a explicar en este video es el área del paralelogramo. El área del paralelogramo geométricamente la podemos calcular o determinar como la magnitud del producto vectorial de dos vectores. El producto cruz o producto vectorial solamente se puede hacer de manera simultánea de a dos vectores. Va a coincidir en este caso con el área del paralelogramo, el cual va a tener por lados a esos dos vectores. Es decir, si miramos en una gráfica y tenemos el vector A y el vector B unidos por su cola, si nosotros le sacamos la magnitud al producto cruz, vamos a obtener en este caso el área del paralelogramo formado por estos dos vectores, los cuales están unidos cola por cola, donde recuerden que el ángulo entre ellos es el ángulo teta, y si en este caso proyectamos los vectores, se nos va a formar un plano, el cual corresponde al área del paralelogramo. Entonces esa área la calcularíamos sacando el producto cruz de los vectores y sacándole su magnitud. Entonces, esa sería una de las propiedades del producto cruz o vectorial para que lo tengan en cuenta. Ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo operaríamos matemáticamente o analíticamente dos vectores mediante la operación del producto cruz o producto vectorial? La forma es la siguiente. Entonces, si yo tengo dos vectores, en este caso el vector A, escrito en sus componentes igual a x en y, más ay en j, más az en k, y tengo el vector b igual a bx en y, más byj, más bz en k, su producto vectorial se va a obtener de manera análoga al cálculo del determinante de una matriz 3×3. Es decir, que debemos armar primero esa matriz. Una matriz 3×3 es un arreglo de 3 filas y 3 columnas. Entonces, ¿cómo se procede de esta manera? Entonces, si nos dice en la operación que el producto A cruz B la realicemos, lo que vamos a armar es esa matriz colocando primero los componentes del vector A. En este caso, las componentes serían AX, AY y AZ, sin sus direcciones, solamente las componentes. Y debajo colocaríamos las componentes del siguiente vector. Entonces recuerden que el producto cruz es anticonmutativo, por lo cual es importante el orden como coloque los vectores. Entonces siempre va a ir el primer vector que esté en la operación, en este caso el vector A. Debajo colocaríamos las componentes del otro vector, en este caso el vector B, de tal manera que estén ordenadas las componentes X con X una debajo de la otra, las componentes Y con Y una debajo de la otra, y lo mismo para las componentes en Z. Hasta aquí tenemos un arreglo de 2 filas y 3 columnas. Para que tengamos una matriz 3×3, lo que hacemos es colocarle la dirección y el sentido utilizando, en este caso, la siguiente estructura. Recuerden que el resultado debe ser un vector. La estructura es la siguiente, que la componente en Y debe ser positiva, la componente en J es negativa, es decir, menos J, y el vector unitario K sería positivo. Ese es el orden que se debe seguir. Y positivo, menos J y K. ¿Qué sigue ahora? Que vamos a operarlo. ¿Cómo se opera? Se opera de la siguiente manera. Bueno, la operación se hace de la siguiente manera. Se aplica el método de cofactores. Es decir, que vamos a sacar un término como factor común. En este caso, el primer término como factor común va a ser la dirección y de esa manera abrimos el y como factor común, abrimos corchetes o paréntesis, y los términos que estén dentro de ese paréntesis tendrían como factor común la dirección y. ¿Qué se hace en la matriz? Que donde esté en este caso el término y, vamos a tapar la fila y la columna donde y se encuentra, y de esa manera reducimos el tamaño de una matriz 3×3 a una matriz 2×2, el cual es más fácil de calcular su determinante. Para calcular el determinante de una matriz 2×2, en este caso se siguen los siguientes pasos. El primer término, el que está en la posición 1, 1, es decir, en la primera fila y en la primera columna,
se va a multiplicar de manera cruzada, es decir, la primera diagonal. Multiplicamos el término de AY por BZ. Entonces, al multiplicar esos dos términos, ese producto lo coloco dentro de mi corchete, que es factor común I, primera diagonal, y el siguiente paso es colocar el signo menos. Entonces, restamos, ese menos es obligatorio, siempre es menos en este método. Entonces, restamos ahora el otro término que nos falta multiplicar. En este caso sería la segunda diagonal, que sería los términos BY por AZ. Entonces, segunda diagonal. Y ese producto de BY por AZ nos daría el otro término. Ya de esta manera hemos completado la primera factor o la primera dirección, es decir, en dirección I. Seguimos haciendo esos pasos ahora, pero para las otras componentes. Entonces, ahora saco como factor común menos J. De esta manera abro corchetes y donde esté menos J colocaría o taparía la columna y la fila. Y nos quedarían dos términos 2 por 2, es decir, una matriz 2 por 2, y hacemos los pasos análogos que hicimos en el término anterior. En este caso, primer término sería X en la posición 1, 1, y lo multiplicamos de manera cruzada, primera diagonal o diagonal principal. Nos quedaría X por BZ, primer término. Luego menos de fórmula, eso repito, obligatorio el menos. Y la siguiente diagonal, que son los términos que nos faltan por multiplicar, BX por AZ. BX por AZ. Y hemos calculado el factor en dirección J o menos J. Y continuamos ahora para la dirección más K, sacamos el factor común K, tapamos la fila y la columna donde se encuentra K y nos queda una matriz 2 por 2. Entonces el paso análogo sería de manera similar, diagonal principal, que sería la componente AX por BY, lo colocamos dentro de los corchetes, menos de fórmula, eso es obligatorio, y multiplicamos la segunda diagonal o los términos que nos faltan, en este caso BX por AY. Y esto, muchachos, sería la forma o el método de operación de calcular el producto cruz de dos vectores. Vamos viéndolo de esa manera. Tal vez no sea tan sencillo de ver así con letras. Veámoslo con un ejemplo para que quede más claro nuestra idea. Entonces, el ejercicio es el siguiente. Sean los vectores A igual a 6i menos 8j más 4k y unidades de metros. Y el vector B igual a menos 3i más 9j y unidades de metros. Y vamos a calcular el ángulo entre esos vectores a partir de la definición del producto cruz. Entonces la solución comienza armando esa matriz 3 por 3. En este caso, como no nos indican cómo es el orden de operarlos, voy a hacerlo de la siguiente manera. A cruz B. Recuerden que si yo hago B cruz A, el resultado va a ser diferente. En este caso, el producto cruz. ¿Cómo nos quedaría la operación? Entonces abrimos corchetes, armamos nuestra matriz, colocamos primero el vector A, es decir, sus componentes, en este caso sería 6 menos 8 y 4. Solamente las componentes, es decir, sin I, J y K. Y debajo colocaríamos el vector B. Es decir, en este caso, en I sería menos 3, en J sería 9, y en K, como no tiene términos, pues relleno de ceros. Entonces, en estos productos, en el producto vectorial, donde falta un término, debo llenarlo de cero, al igual que se haría en el producto punto o producto escalar. Donde falta un término, se cambia o se sustituye por un cero. Y nos hace falta colocar las direcciones. Entonces, las direcciones serían I menos J y K. Procedemos a operarlo. Para operarlo, entonces sacamos el método de factores. Es decir, en este caso tomaríamos la fila donde está I como factor común. Abrimos corchetes y donde está I tapamos la fila y tapamos la columna. Y nos quedaría una matriz 2 por 2. Y operamos, entonces diagonal principal, menos 8 por 0, primer término, lo colocamos en nuestra expresión. Luego viene el menos de fórmula y operamos la diagonal secundaria, en este caso 9 por 4, entonces nos quedaría la otra expresión. Seguimos ahora para menos j, entonces factor común menos j, taparíamos la fila y la columna y nos van a quedar 4 términos. Entonces multiplicamos de manera cruzada, en este caso sería 6 por 0, y menos de fórmula y nos quedaría menos 3 por 4. ¿Listo? Segunda diagonal. Y seguimos ahora para la última dirección, en este caso dirección K. Entonces sacamos factor común K, abrimos los corchetes, taparíamos la fila y la columna donde está K
y nos quedaría una matriz 2 por 2. En este caso, diagonal principal 6 por 9 y restamos, siempre vamos a restar menos la diagonal secundaria que serían menos 3 por menos 8. Y las unidades en este caso serían metros por metro, nos quedarían metros cuadrados. Y ya lo que nos queda es simplificar cada uno de esos corchetes. Entonces, el producto de A cruz B sería la siguiente manera. Entonces, hagamos primero los productos internos. Sería menos 8 por 0. En dirección Y nos daría eso 0. Y 9 por 4, eso nos daría 36 separados por el menos. Entonces, menos 8 por 0 daría 0, menos de fórmula, y 9 por 4, 36. ¿Qué sigue ahora? El factor menos J. Abrimos el paréntesis, el corchetes. Y dentro, ¿qué nos quedaría? Entonces 6 por 0 nos daría 0, menos de fórmula, y menos 3 por 4, eso nos daría menos 12. Seguimos, colocamos el término ahora de factor común más K en dirección K, colocamos nuestros corchetes y operamos los términos de adentro. Nos quedaría 6 por 9, nos daría 54, el menos de fórmula, y menos 3 por menos 8, eso nos daría 24. Menos por menos nos daría más, y 3 por 8, 24. Y unidades de metros cuadrados. Hacemos el producto A cruz B y eso nos daría ¿qué? Seguimos simplificando. Entonces, dentro de este corchete en I, factor común nos daría que 0 menos 36 nos daría menos 36. Colocamos el otro término, entonces menos J. Dentro del corchete tenemos que, en este caso, menos por menos nos daría más, 0 más 12 nos daría 12. El siguiente expresión sería más K. Y en ese corchete nos quedaría lo siguiente, que 54 menos 24, eso nos daría 30 positivo. Y este vector en unidades de metros cuadrados. Y ya podríamos simplificar aún más. Entonces la idea siempre es escribir primero el numerito y tras la dirección. En este caso nos quedaría menos 36 por I, sería igual a menos 36I. En este caso nos quedaría 12 por menos J, es decir, menos 12J, pero vamos los signos, menos por más, daría menos 12 en dirección J, y el último término nos quedaría 30K, unidades de metros cuadrados. Esto sería la forma de operar el producto cruz. Listo, hemos terminado, digamos, la operación del producto cruz, pero el ejercicio nos pedía encuentre el ángulo a partir de la definición del producto cruz. Es decir, nos falta un poquito. ¿Qué vamos a hacer? Pues recordamos la definición del ángulo a partir del producto cruz, que en este caso es igual a teta igual a seno a la menos 1, de la fracción entre la magnitud del producto A cruz B y el vector A y el vector B, sus magnitudes. Entonces tengo yo el producto cruz A cruz B, que es igual a menos 36I menos 12J más 30K unidades de metros cuadrados. Y en este caso el vector A, que era igual a 6I más menos 8J más 4K unidades de metros, y el vector B, que es igual a menos 3I más 9J y unidades de metros. Entonces, calculémosle la magnitud a cada vector. Entonces, calculemos primero la magnitud, en este caso, del producto cruz. Entonces, en este caso, recordamos que la magnitud es igual a la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Es decir, menos 36 al cuadrado más menos 12 al cuadrado más 30 al cuadrado. Y unidad de metros al cuadrado. Y al sacar esa operación en la calculadora, obtenemos que la magnitud del producto cruz entre A y B nos da igual a 48,37 metros cuadrados. Calculamos ahora la magnitud del vector A, que la necesitamos para la fórmula. Nos quedaría de la siguiente manera: raíz cuadrada de la componente en X, es decir, 6 al cuadrado, más la componente en J, que sería en este caso menos 8 al cuadrado, más la componente en Z, que sería 4 al cuadrado, y unidades de metros. Y la magnitud nos daría 10,77 metros. De manera similar, para el vector B, la raíz cuadrada nos quedaría de la componente en X, menos 3 al cuadrado, más la componente en J, que sería 9 al cuadrado, y pues no tiene componente en K. Y al hacer esa operación nos daría que el vector B, su magnitud es igual a 9,49 metros. Usamos la fórmula, en este caso sustituimos los datos en la fórmula del ángulo, nos daría que teta es igual a seno a la menos 1, de la fracción de la magnitud del producto vectorial, que en este caso sería 48,37, dividido entre la magnitud del vector A, en este caso que sería 10,77, multiplicado por la magnitud del vector B, que sería de 9,49. En este caso las unidades se nos cancelan, en el numerador tendríamos metros cuadrados y en el denominador también metros cuadrados, se nos cancelan las unidades. Y ya solo queda sustituir en la calculadora y obtenemos que el resultado va a ser igual a 28,25 grados.
Entonces, el ángulo entre el vector A y el vector B, a partir de la definición del producto cruz o vectorial, nos da 28,25 grados. ¿Listo? Y esto sería el resultado. En el caso que nos pregunten que si el vector A y el vector B son paralelos, vamos a afirmar para nuestro ejemplo que no. ¿Por qué? Porque el ángulo no fue ni 0 ni 180 grados. ¿Listo? Y otra manera de verlo es que el producto cruz no nos dio 0. Donde nos hubiera dado 0 en I, 0 en J y 0 en K, podemos usar las propiedades del producto cruz y afirmar que los vectores son paralelos. Bueno, esto ha sido todo en este video, espero les haya gustado y nos veremos en una próxima vez.